En primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Para muchos de vosotros es como un punto de encuentro. Eh, Hay muchos antiguos alumnos entre los asistentes y alumnos que son de la nueva promoción. Y ya antes de la pandemia tuvimos algunos eventos para que se conocieran las distintas promociones del curso y tenemos idea de seguir continuando en esos eventos. Y bueno, os insisto en daros las gracias por asistir a este webinar. Comentaba antes que mi idea es, con el título este de Construyendo el nuevo PMBOK de la edición 7, es no comparar, que ha sido lo difícil porque los que conocemos las versiones anteriores del PMBOK, yo la primera versión con la que trabajé fue el PMBOK en la edición 3, luego la 4 no sé si me la salté y pasé ya a la 5, la 6 y luego la 7. Hasta las 7 sí se veía una cierta continuidad en las distintas ediciones y luego ya en esta edición 7 sí vamos a ver que los cambios son bastante radicales. De hecho, el principal enfoque es que pasamos hasta ahora las distintas versiones que ha habido del PMBOK estaban basadas en gestión por procesos y ahora os pido que silenciéis los audios para que no interfiera la grabación y el webinar. Quien quiera preguntar algo, pues, puede encender el audio y preguntarlo. Bueno, os decía que en esta versión del PMBOK es una versión que está basada en gestión por principios. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en las versiones anteriores parecía como si el PMBOK 4 sustituyera al PMBOK 3, la edición 5 sustituyera a la edición 4, la edición 6 a la 5, y en esta versión del PMBOK, la edición 7, en teoría no sustituye a la edición 6, sino que la complementa. Entonces, bueno, los que no os hayáis certificado en el PMBOK, en PMP o en KPM, que sepáis que vais a tener que trabajar con las dos ediciones, con la edición 7 y la edición 6. Empiezo ya en la de construcción. Este documento está formado por tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado tenemos el estándar para la dirección de proyectos. El PMBOK se convirtió en estándar desde, bueno, hubo una edición 0, un primer PMBOK que no era estándar, no estaba reconocido por ANSI, pero desde la edición 1 se reconoció como un estándar de dirección de proyectos. ANSI es la Asociación Americana de Normalización. Entonces, hay una primera parte que es el estándar para la dirección de proyectos. Esto también lo tenía el anterior y creo que aquí ya no voy a volver a comparar. Y la otra parte del libro es la guía de fundamentos para la dirección de proyectos, que son las siglas que todos conocemos de PMBOK. Para los noveles en la materia no le falta una O. La BOK es Body of Knowledge. Yo a mis alumnos en las carreras le digo al que me ponga PMBOK con 2 O's, está suspendido directamente. Bueno, pues tiene estas dos partes y es lo que vamos a ver a lo largo del webinar. ¿Qué incluye el estándar? Pues el estándar, bueno, aparte tiene 3 partes, pero principalmente hay 2. O sea, la primera parte sería una parte de introducción, donde, bueno, habla un poco en qué consiste el estándar y introduce qué incluye el estándar. Y luego las 2 partes donde está la esencia del estándar sería una primera que se centra en que la dirección de proyectos tiene que ser un sistema para la entrega de valor y lo de la entrega de valor empieza a ser muy transversal a lo largo de de las 2 partes, de la parte del estándar y la parte del PMBOK,
Y luego una segunda parte donde analiza los principios de la dirección de proyectos. Entonces, el PMBOK o PMI ha establecido, que lo vamos a ver un poco más adelante sin entrar en mucha profundidad en ninguno de los principios, ha establecido 12 principios relacionados con la dirección de proyectos. 12 principios de gestión, pero de gestión específica para la dirección de proyectos. ¿Qué supone el sistema para la entrega de valor? Pues por un lado, si analizamos este punto del estándar, por un lado se centra en la creación de valor, por otro lado nos habla de un sistema de gobernanza organizacional y ahí nos da una serie de ideas a tener en cuenta en cómo establecer esa gobernanza en los proyectos, las funciones asociadas a los proyectos, el entorno del proyecto y consideraciones sobre la gestión del producto y el ciclo de vida. Entonces, entrando un poco más en materia sobre esta idea de creación del valor, que como os he dicho antes, es una parte que es transversal a todo el documento, yo creo que, aunque luego también al final del webinar voy a hablar un poco del nuevo enfoque de la certificación PMP. Hasta ahora siempre hemos trabajado con enfoques para la certificación, enfoques que estaban muy basados en las metodologías tradicionales de gestión de proyectos, lo que el PMBOK llama ahora las metodologías predictivas, y ahora introduce también las metodologías adaptativas, que serían las relacionadas con metodologías ágiles y las metodologías híbridas. Y en estas nuevas, la creación de valor es uno de los pilares básicos que aparecen desde el manifiesto ágil que se publicó por los padres del agilismo, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto de la creación de valor? Pues el punto de partida serían que establece unos componentes. En todos los proyectos o en la gestión, la dirección de proyectos, existen unos componentes. Esos componentes van a ser proyectos, o sea, van a ser proyectos, por encima de los proyectos están los programas, por encima de los programas están las carteras. Entonces vamos a tener, los componentes van a ser carteras de proyectos, programas de proyectos, proyectos y también operaciones, porque hay parte de los proyectos que se realizan como operaciones en la gestión. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. La idea es que a partir del uso de esos componentes se van a generar unos entregables en los proyectos, unos entregables en los programas. De esos entregables va a haber unos resultados. Se diferencia entregable de resultado. El resultado sería, bueno, un poco el objetivo que tienen esos entregables. A partir de los resultados, la idea un poco que se debe gestionar o que se debe tener en cuenta en la dirección de proyectos, que exista una relación de beneficio, que se busque algo más, se busque beneficio económico, beneficio social, vinculado a esos resultados que hablábamos antes. Y eso es lo que al final se debe trascender en el valor que buscamos y el enfoque ese que tiene a valor. Para poder desarrollar esto, ahí existe un flujo de información que sigue la dirección inversa al flujo que hemos visto antes, de componente a valor. Esto sería lo que vendría en la primera parte de este sistema para la entrega de valor, en lo que se denomina el estándar, la creación de valor, que estaría en estas, por un lado, el flujo que va de componente a valor y por otro lado, el flujo que inverso, la necesidad de que haya una información fluida para conseguir que desde el valor trascienda a beneficios, resultados entregables y a los distintos componentes. Para poder sostener esta dirección de proyectos, estos componentes, esta entrega de valor, se tiene que apoyar en sistemas de gobernanza. Tiene que haber una estructura, unos procedimientos, tiene que haber algo que soporte lo que estamos hablando
aquí para conseguir esa entrega de valor. La estructura, la estructura al final va a estar basada en personas. Yo recuerdo una charla que me invitó el capítulo de aquí de Andalucía, con el 25 aniversario, en el que vino un miembro del BOAD a nivel internacional de PMI y nos contaba que la clave iban a ser las personas. Si imaginábamos, yo recuerdo, se me quedó grabado, nos planteaba que cómo podíamos imaginar que iban a ser los proyectos en el futuro, dentro de X años, dentro de 20, 25, 30 años, y todos nos imaginamos que todo estará mucho más informatizado, todo lleno de algoritmos, habrá mucho trabajo desarrollado por robots, por ordenadores, pero las personas van a seguir estando aquí. O sea que la dirección de proyectos no está previsto que eso se informatice o sea sustituida. De momento, la profesión de director de proyectos o gestión de proyectos tiene futuro. Pero esas personas tienen que desarrollar una serie de funciones en el proyecto. Entonces, bueno, el estándar nos marca cuáles serían las funciones roles que deben existir para desarrollar esa estructura, desarrollar ese sistema de gobernanza y establece una serie de funciones. No voy a entrar en detalle, pero bueno, organizar, gestionar, comunicar, gestionar esa información, controlar, planificar. O sea, existen funciones claras y ahí se establecen esas funciones sin tampoco entrar en nada estricto de tener que hacer, sino que nos plantean esa serie de funciones. Además, nos habla de un entorno del proyecto y diferencia, por un lado, lo que sería el entorno interno y, por otro lado, un entorno externo. De hecho, bueno, el entorno interno siempre lo hemos tenido muy en cuenta los que nos dedicamos al mundo de la gestión de proyectos y aquí ya nos introduce, le da más presencia a lo que sería el entorno externo en el que se desarrolla el proyecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos, esos dos matices del entorno, tanto el entorno interno como el entorno externo, para el desarrollo de los proyectos, de los programas, el desarrollo de esos componentes que hablábamos antes. Y luego, por otro lado, nos habla de la gestión del producto. Tener en cuenta la gestión del producto y el ciclo de vida. Porque nos vamos a encontrar proyectos o nos vamos a encontrar ciclo de vida del producto en el que dentro del ciclo de vida se desarrollen programas, se desarrollen proyectos, se desarrollen carteras. Y nos podemos encontrar situaciones en las que va a ser al revés, en el que dentro del ciclo de vida de un proyecto o el ciclo de vida de una cartera se van a desarrollar una serie de productos. Entonces, bueno, eso lo contempla el estándar como una posibilidad que está ahí. La segunda pata de ese estándar son los principios de dirección de proyectos, que, como decía antes, nos establece 12 principios. Esos 12 principios, pues un principio está vinculado a que se administre correctamente. Voy a coger el PMBOK y os lo digo exactamente lo que nos dice esto. ¿Cuál sería el primer principio? El primer principio sería ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. Esto está vinculado con el tema de ético, la ética, el código ético de PMI, está vinculado con la integridad, con la confiabilidad, con el cumplimiento de normativas y regulaciones. Establece un aspecto que tenemos que tener en cuenta en este principio, que es el cuidado con los asuntos. Ahí yo creo que es un tema de traducción. Se ha traducido de la palabra care en inglés y sería un poco como, desde el punto de vista de la gestión de proyectos, el equipo va a tener ser como notarios de muchos asuntos organizacionales con los que se trabaja y tienen que ser cuidadosos con esos datos, con esa información, con esos aspectos que se van a tener en la gestión de proyectos.
El segundo principio, el que se menciona aquí como equipo, sería el de crear un entorno colaborativo del equipo de proyecto. Aquí se tienen en cuenta factores como acuerdos dentro del equipo, las estructuras con las que vayamos a trabajar, estructuras desde el punto de vista de roles, de equipos, de comités, la estructura, o sea, las reuniones serían como parte de esos factores. Y aquí también aparece una serie de factores o procesos que vamos a tener que desarrollar para la creación de ese entorno colaborativo. El tercer principio sería la involucración, involucrarse eficazmente con los interesados. A mí me gusta verlo más con la palabra compromiso. Los interesados ya los tenemos muy claros, muy presentes en la gestión de proyectos, y aquí nos lo menciona como un principio, una pata fundamental de esos 12 principios de la gestión de proyectos. El siguiente principio sería el enfoque al valor. El valor que va a estar, por un lado, como un aspecto que va a ser un indicador del éxito del proyecto. O sea, si al final no conseguimos valor, el proyecto podríamos considerar que no ha tenido el éxito que esperábamos. Y por otro lado va a ser una fuerza impulsora del proyecto. Debe ser como un motor en el desarrollo del proyecto en que tengamos siempre presente que buscamos una generación de valor en los distintos componentes que mencioné antes. El quinto principio sería el relacionado con el pensamiento holístico y el principio lo identifica el PMBOK como reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema. Entonces, bueno, hay un sistema una estructura, un sistema por lo que funcionan los proyectos, los componentes, y tenemos que analizarlo, evaluarlo y responder a cómo está funcionando. El siguiente principio, el sexto principio, sería el principio de liderazgo. Se deben demostrar comportamientos de liderazgo. Aquí, bueno, voy a saltar de estándar y mencionar otro estándar, que es el estándar de excelencia en proyectos, un estándar de ISMA en el que soy evaluador, y ahí en ese estándar habla de 3 grandes áreas, y en la primera área el liderazgo es una de las principales patas en las que está basada. Si os hablo, por ejemplo, de los modelos de excelencia en gestión, independientemente que sea de proyecto, de gestión en general, tanto el modelo japonés, aquí hay 4 modelos básicos, el modelo americano, el modelo japonés, el modelo europeo y el modelo iberoamericano. Y en los 4 modelos, el primer agente, sería el tema del liderazgo. El séptimo principio sería el de adaptación. El proyecto se tiene que adaptar en función del contexto en el que se desarrolla. Como el contexto es cambiante y cada vez más cambiante, y eso lo tenemos que tener presente, o sea, al final conseguir implementar metodologías que sean metodologías puras de gestión, metodologías tanto desde el punto de vista ágil como desde el punto de vista predictivo o tradicional, puras, es complicado porque tenemos que ir adaptando en función de las necesidades, y habrá veces que tengamos que utilizar mayoritariamente alguno de los 3 enfoques, o el predictivo, o el adaptativo, o el híbrido. El octavo principio es el vinculado a la calidad, y el principio este nos dice que tenemos que incorporar la calidad en los procesos y en los entregables. Es algo que está muy vinculado al concepto de valor. Lo mismo que va a estar muy vinculado al concepto de valor el principio de los riesgos de incertidumbre, que va a ser el principio 10º que vamos a ver un poco más para adelante. Entonces, bueno, tenemos que incorporar como uno de los principios básicos de la gestión de proyectos la calidad en nuestros entregables y en nuestros procesos. El noveno principio sería el de navegar en la complejidad. Sabemos que cada vez los entornos son más complejos y tenemos que ser capaces de navegar en esa complejidad. Ser capaces de navegar en la complejidad o a través de
las personas, del comportamiento de las personas, a través del comportamiento del sistema, a través de la incertidumbre, la gestión de la incertidumbre y la ambigüedad, y a través de la innovación tecnológica. El 10º principio sería el vinculado a los riesgos. Entonces, tenemos que optimizar la respuesta a los riesgos. Tenemos que ver siempre los riesgos y las oportunidades. En todos los proyectos hay incertidumbre, en todos los proyectos hay riesgo. Es inherente al concepto de proyecto, es la incertidumbre y, por tanto, la existencia de riesgos y oportunidades. Y tenemos que optimizar nuestro trabajo, nuestros proyectos, a darle respuesta a esos riesgos y a esas oportunidades. No sé si lo habéis escuchado ya alguna vez más, para mí hay dos patas fundamentales en la gestión de proyectos que muchos directores de proyectos no lo tienen en cuenta, que son, por un lado, la gestión de los interesados y por otro lado, la gestión de los riesgos. Entonces, bueno, si cogemos, cuando empezamos a trabajar en proyectos, enseguida si cogemos un enfoque tradicional, pues enseguida nos concentramos en temas de planificación, del programa, del tema de los costes y demás, y muchas veces no se le da el peso que se le debe dar a los interesados y a los riesgos. O sea, los proyectos van a tener éxito si los interesados están satisfechos. De hecho, hay un estudio muy curioso, creo que lo publicó PMI en el año 2016 o 2017, que preguntaron alrededor de 700 profesionales de la dirección de proyectos sobre qué aspectos eran más importantes para que el proyecto tuviera éxito, cuáles se podían considerar los factores principales de éxito. Y el factor de éxito que más se valoró era que los interesados, especialmente el cliente, estuviera satisfecho por encima de cualquier otro aspecto, incluido la generación de beneficios, por ejemplo. Y otra de las patas es la gestión de riesgos, o sea, cuántos proyectos al final fracasan porque ha habido problemas que no nos lo planteamos, o porque cuántos proyectos no se tienen en cuenta una respuesta a los riesgos, porque, bueno, ¿para qué vamos a pensar en un problema si el problema no se ha materializado? ¿Para qué vamos a dedicarle esfuerzo? Luego se materializa y no somos capaces de gestionarlos de forma adecuada. Es mucho más fácil gestionar riesgos que gestionar problemas. El principio número 11 sería el de resiliencia. El principio nos dice adoptar, perdón, el de resiliencia, que este principio dice adoptar la adaptabilidad y la resiliencia en nuestros proyectos. Y el último principio sería el de la gestión del cambio. El principio nos dice permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Tenemos que tener claro, tener la visión de cuál van a ser lo que esperamos del proyecto y permitir, teniendo en cuenta, como decía Pablo en su libro, que hay dos cosas seguras en la vida, uno la muerte y otra que los proyectos cambien, pues tener en cuenta que se van a producir cambios en los proyectos y que tenemos que ser capaces de gestionarlos de forma adecuada, de forma que al final el proyecto tenga éxito, teniendo en cuenta el resto de los principios. Pues esto sería, por un lado, lo del enfoque de valor que veíamos antes y por otro lado, los principios de la gestión de proyectos, las dos grandes patas de ese estándar de gestión de proyectos. El estándar de dirección de proyectos que forma parte del PMBOK. Y por otro lado, estaría el segundo documento, que es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. ¿Qué incluye esta guía? Inicialmente una parte de introducción, y aquí algo bastante relevante que tenemos que tener en cuenta en el nuevo enfoque de PMI, que traslada aquí al PMBOK, es la existencia de un documento interactivo o de documento o entorno interactivo de conocimiento, que es lo que llama el PMI Standards Plus. En el que, bueno, aquí os he puesto, esto no sería interactivo, pues son documentos que estándares prácticos que tiene ya publicados desde hace tiempo
PMI, que veis aquí que ahí está en primera edición, en segunda, en tercera edición, lo mismo que tiene publicado el PMBOK o tiene publicado la guía de conocimiento para programas, la guía de conocimiento para proyectos, perdón, para carteras, pues ahora ha generado un entorno de conocimiento iterativo que es el PMI Standards Plus, que todos los que somos miembros, y aquí os animo a que os hagáis miembros de PMI, se puede acudir porque hay información muy interesante, actualizada, cambiante y adaptada al entorno en el que, este entorno tan cambiante en el que se desarrollan los proyectos, en el que nos da información, metodología, artefactos, de todo que lo podemos utilizar para la gestión de nuestros proyectos. Entonces, bueno, eso es el aspecto más relevante que se hago yo de la introducción de esa segunda parte. Porque luego tendríamos, aparte de la introducción, tendríamos un apartado que es el de los dominios de desempeño. Vamos a ver 8 dominios del desempeño. 8 dominios de desempeño de los proyectos. Un apartado de cómo adaptar, cómo hacer la adaptación para la edición del proyecto. Y un tercer apartado donde nos establece, por un lado, bueno, modelos, métodos y artefactos. Tenemos un apartado de modelos, un apartado de métodos y un apartado de artefactos que nos ayuden en la gestión o dirección de nuestros proyectos. ¿Cuáles son esos 8 dominios de desempeño del proyecto? Pues por un lado va a ser un dominio relacionado con los interesados, un dominio relacionado con el equipo de trabajo, un dominio relacionado con el ciclo de vida del proyecto, un dominio relacionado con la planificación, un dominio relacionado con el trabajo o la ejecución del proyecto, un dominio relacionado con la medida y los indicadores, un dominio sobre la entrega y un dominio vinculado a la incertidumbre. En cada uno de estos dominios, el PMBOK nos indica cuáles son los resultados que se esperan conseguir en cada uno de ellos. Fijaros que aquí sí tiene relación, muchos de estos dominios tienen relación con, o bien con grupos de procesos que se establecen en otros referentes, el PMBOK, el PM cuadrado, la ISO 21500, o con grupos de procesos o con áreas de conocimiento. Entonces, en cada dominio se espera que haya unos resultados. El primer dominio de desempeño de los interesados. Bueno, pues aquí nos establece un esquema básico de cómo buscar ese involucramiento, ese compromiso de los interesados. Tenemos que identificar a los interesados, tenemos que comprender y analizar esos interesados, esas expectativas, esas necesidades que tienen, tenemos que ser capaces de priorizar, tenemos que plantear acciones para involucrar a los interesados y tenemos que plantear un seguimiento, una medición, un monitoreo de los resultados que estamos consiguiendo en ese involucramiento de los interesados. Pero aquí no podemos olvidar que esto es algo continuo, o sea que tenemos que volver atrás y seguir identificando, comprendiendo, o sea, haciendo un análisis de esas necesidades, expectativas, etcétera, priorizando. O sea, el ciclo esto es una rueda que no puede parar. En el dominio de desempeño del equipo, bueno, pues aquí por un lado tenemos que trabajar en la dirección y el liderazgo del equipo. Por otro lado, tenemos que trabajar en una cultura del equipo, unas normas de trabajo. Aquí, bueno, dependiendo del enfoque que estemos utilizando, pues serán aspectos distintos. O sea, habrá culturas del equipo que sean muy procedimentalizadas y a lo mejor otros proyectos, otros equipos en los que se deja mucho a la autogestión. Equipos muy democráticos, dependerá un poco de la metodología o el contexto con el que trabajamos. Tenemos otro aspecto vinculado a los equipos de proyectos de alto rendimiento y cómo enfocar a ese alto rendimiento. Luego, bueno, como después vamos a ver cómo engancha estos dominios de desempeño con los modelos, métodos y artefactos, pues ahí nos dicen qué modelo, qué método, qué artefacto tenemos que utilizar para cada uno de los dominios. Tenemos que trabajar en las habilidades de liderazgo,
Entonces, la habilidad de liderazgo, habilidades interpersonales, la negociación, la motivación, tenemos que trabajar en estas habilidades. Al final, bueno, tenemos que tener en cuenta que no solamente son conocimientos la gestión de proyectos, la dirección de proyectos, sino que tenemos que ser competentes en la dirección de proyectos. Entonces, la edición 7 del PMBOK se mete también ya en esas competencias que debemos desarrollar. De hecho, cuando veamos ahora, un poco más tarde, cuáles serían las partes del PMBOK, del PMP, bueno, existen 3 dominios que tenemos que trabajar, que son el dominio de las personas, el dominio de procesos. Procesos no. Bueno, luego me lío con los de PMP. Y el de contexto. O sea, hay 3 dominios en el que tenemos que desarrollar habilidades. Y el quinto punto dentro del desempeño del equipo de proyecto sería el de adaptación de los estilos de liderazgo en función de los proyectos. El tercer dominio de desempeño sería el del enfoque del desarrollo y del ciclo de vida. Entonces, nos vamos a encontrar que en función del tipo de entregable que tenemos que desarrollar en el proyecto, en función de esos resultados que esperamos que se desarrollen en el proyecto, tenemos que dar un enfoque de desarrollo predictivo, adaptativo, híbrido de los que he hablado antes. Igualmente, a partir del tipo de entregable que vayamos a desarrollar y del enfoque de desarrollo, me va a marcar una cadencia, un ritmo en la ejecución del proyecto. Unas iteraciones si proceden en metodología adaptativa o una planificación a largo plazo. Y en función de ese enfoque de desarrollo y de esa cadencia que vamos a desarrollar, se me genera un ciclo de vida del proyecto. Entonces, en base a estos principios, desarrolla este dominio de desarrollo y de ciclo de vida. El siguiente dominio sería el dominio de desempeño de la planificación. Aquí nos centramos en aspectos relacionados con la planificación del proyecto. Entonces, partimos de unos requisitos y al final tenemos que generar unos entregables en el proyecto. Y tenemos que planificar cómo conseguir a partir de esos requisitos llegar a esos entregables. Entonces, por un lado vamos a tener estimaciones. Esas estimaciones se van a traducir en estimaciones de tiempo, estimaciones de cronograma, utilizando la herramienta que nosotros consideremos, y por otro lado, en estimaciones económicas que van a estar vinculadas al presupuesto del proyecto. Aquí se nos plantean ya 2 líneas bases fundamentales de las 3 líneas bases que se habla normalmente en dirección de proyectos. Tenemos ya las 2 líneas bases que son el cronograma, la línea base de cronograma y la línea base de presupuesto. Por otro lado, para conseguir de esos requisitos llegar a esos entregables, voy a trabajar con un equipo de proyecto, voy a trabajar con recursos físicos, equipamiento, instalaciones, y voy a trabajar con adquisiciones que vamos a necesitar para poder después ejecutar el proyecto. Y también tenemos que tener en cuenta que en el proyecto va a haber cambios. Os lo decía antes, que era uno de los principios en los que se basa el estándar y en los que se basa el PMBOK. Fruto de esos cambios van a afectar a los requisitos, pueden afectar a los entregables, pueden afectar a las estimaciones, a las líneas base, al equipo del proyecto, a las adquisiciones, a todo. Nos puede afectar a cualquier aspecto del proyecto. Y por otro lado, vamos a tener que utilizar métricas que me permitan ver si estoy consiguiendo o no consiguiendo los resultados que esperábamos en el proyecto. Ese sería el dominio de desempeño de la planificación. El siguiente dominio es el dominio de ejecución, en el que hablamos de dominio de desempeño del trabajo del proyecto. Entonces, ¿qué incluye este dominio? Pues, por un lado, procesos, o sea, cómo se van a desarrollar los distintos procesos del proyecto. Procesos que pueden estar vinculados a la gestión del proyecto o procesos vinculados al desarrollo técnico en función del proyecto que estamos trabajando. Si es un proyecto de construcción, pues habrá unos procesos constructivos, y si es un proyecto de publicidad o hacer una tortilla de patatas, serán unos procesos vinculados a ese tipo de proyecto. Por otro lado, nos introduce aquí el PMBOK el ajuste a las restricciones. Yo cuando leí esto me acordé enseguida del libro de la cadena crítica, la teoría de restricciones. Se trata de eso, o sea que al final, para el desarrollo de proyectos, vamos a tener una serie de limitaciones y nos tenemos que ajustar a esas limitaciones.
limitaciones de personal, limitaciones de tiempo, limitaciones en el alcance, y tenemos que tenerlo presente porque esas restricciones van a estar ahí y puede haber cambios vinculados a esas restricciones. El punto 3 sería el de gestión de la comunicación y gestión del compromiso, o sea, gestión de los interesados, que como se hablan otros referentes. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar estos dos aspectos? Lo mismo que la gestión de los recursos personas y de los recursos, instalaciones, equipamientos, etc. Otro aspecto va a haber compras a lo largo del proyecto, vamos a ver cómo trabajar con esas compras, si hay licitaciones, cómo se van a hacer los tipos de contratos con los proveedores. Ese sería el aspecto donde se trabaja, el dominio donde se trabajan estos aspectos ya no de planificación de las adquisiciones, sino de ejecución de las adquisiciones. El desempeño del trabajo del proyecto implica también el seguimiento y el control, y también implica el aprendizaje, las lecciones aprendidas, la gestión del conocimiento que se va adquiriendo haciendo. El siguiente dominio sería el dominio de desempeño de la entrega. Entonces, el punto de partida es la entrega de valor. Entonces, como tenemos que tener presente que buscamos, o sea, tenemos que estar medio obsesionados con la entrega de valor en los proyectos. Entonces, vamos a tenerlo presente siempre. Si yo tengo unos entregables, esos entregables para que aporten valor, deben considerar cuáles son los requisitos que esperamos sobre los que estamos trabajando. Tenemos que tener en cuenta cuál es el alcance que esperamos en el proyecto. Y aquí estamos hablando del alcance, estamos hablando de lo que a algunos sonará, la estructura de desglose del trabajo, cuál es el enunciado del alcance, el diccionario de la EDT. O sea, tiene que quedar claro qué es lo que tenemos que hacer en el proyecto. Y también, bueno, aquí introduce un concepto nuevo que son los objetivos móviles de finalización. Yo hasta ahora no lo había visto en ninguno de los PMBOK que he trabajado anteriormente. A partir de estos aspectos vinculados a los entregables, para generar valor, tenemos que buscar la calidad en los proyectos. Aquí estamos hablando de costes de calidad y costes de no calidad. Entonces, tenerlos presentes y cómo vamos a trabajarlos para que al final me genere valor. El siguiente dominio sería el dominio de desempeño de la medición. Yo le tengo un especial cariño al tema de indicadores. En eso estaba basada mi tesis doctoral, era el uso de indicadores en la gestión de proyectos, y aquí nos lo plantea como un dominio fundamental, uno de los dominios que debemos desarrollar para la dirección de proyectos. ¿Qué medir? Sería un punto de partida. Yo ahí recuerdo de investigaciones que hice, como en muchos proyectos había directores de proyectos que no medían aspectos vinculados al trabajo técnico, otros que no medían aspectos relacionados con el tema de la gestión de proyectos. Se limitaban. Hay un indicador que todo el mundo lo utiliza en gestión de proyectos, que es si va o no atrasado el proyecto. Eso lo tienen claro todos los directores de proyectos. Pero ahora, mediciones más exactas, a todo lo que no se pueda medir, no se puede mejorar. Entonces lo tenemos que tener presente en nuestro proyecto. Entonces, uno de los aspectos, de las patas fundamentales que tenemos que tener en cuenta en este dominio sería qué unidades, o sea, qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir, qué sentido tiene esas mediciones, o sea, al final tienen que tener sentido. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los pronósticos, las previsiones. Entonces, bueno, si por ejemplo estamos utilizando el valor ganado, pues ver un poco cuáles son esas proyecciones que se hacen a futuro y la validez que tienen. Y por otro lado, en el desarrollo de este dominio, tenemos que tener cómo se va a presentar la información. Tenemos que ser capaces de presentar la información de forma que sea adaptado a los distintos tipos de interesados a los que le presentamos la información. El siguiente dominio sería el dominio del desempeño de la incertidumbre. El dominio relacionado con la gestión de los riesgos y las oportunidades. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que antes veíamos, el ciclo vinculado a los riesgos, en el que se identifican, se valoran, se priorizan, se planifican acciones gestionadas de riesgos, se mide la eficacia. Aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta, bueno, para ver
las distintas estrategias que se vinculan a la gestión de los riesgos, de las oportunidades y cómo trabajar cada una de ellas. Lo mismo que, bueno, que hay la existencia de planes B, planes de contingencia, que en el caso de que determinados riesgos se materialicen, a ver si somos capaces de conseguir resultados. Lo mismo que, bueno, tener en cuenta determinados riesgos fatales, que a lo mejor, bueno, si un riesgo de estos fatal se materializa, sabemos que el proyecto ya no puede seguir para adelante, pues tenerlo en cuenta. Estos serían aspectos relacionados con los dominios de desempeño que nos establece esta guía de fundamento. El siguiente punto sería el de adaptación. Aquí os he puesto directamente el gráfico que resume, gráfico que incluye el PMBOK y bueno, creo que resume bastante bien este punto que se trata en la guía del PMBOK. Por un lado, seleccionar el enfoque de desarrollo inicial sobre el que se va a trabajar. Después, adaptar ese enfoque, ese proyecto para la organización, cómo se va a trabajar. Luego, adaptar el proyecto en base al tamaño, a la criticidad que tenga el proyecto, a los factores que nos pueden afectar. Y luego, implementar una mejora continua. Así vamos adaptando la dirección de proyecto como nos marca este referente. El PMBOK, bueno, pues nos marca unas pautas más concretas de cómo desarrollar cada uno de los aspectos, cómo ir enfocando cada uno de estos aspectos en función de los proyectos en los que estemos trabajando. Y el siguiente punto, sería el de modelos, métodos y artefactos. Entonces, por un lado, establece que es un modelo, una estrategia de pensamiento para explicar un proceso, un marco de referencia o un fenómeno. Y aquí, bueno, en el PMBOK nos introducen una serie de modelos. No sé si sabéis quién es este señor. Lo he puesto aquí para acordarme de ejemplos, aunque ahora pongo después una tabla que viene en el PMBOK. Pero bueno, este es uno de los modelos que nos presenta el PMBOK, es la pirámide de Maslow. Este señor es Maslow, que estableció, bueno, en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, su famosa pirámide y que sería, por ejemplo, uno de los modelos que podemos considerar en nuestra dirección de proyecto. Lo mismo que el ciclo de equipo de proyecto de Tuchman o muchos modelos. Entonces, por un lado vamos a encontrarnos modelos de liderazgo situacional, modelos de comunicación, modelos de motivación, modelos de cambio, modelos de complejidad y modelos de desarrollo del equipo de proyecto. Establece esta clasificación y en cada uno de estos puntos identifica una serie de modelos. No están todos los que son, ni son todos los que están. O sea, hay muchos más modelos. Pero bueno, aquí nos hablan de estos modelos para que los consideremos y en qué dominio de desempeño tenemos que tenerlo en cuenta. Y nos establece esta tabla de referencia, esta tabla cruzada, donde bueno, podemos ver, en función del dominio de desempeño, qué modelo podemos utilizar para desarrollar ese dominio de desempeño. Según PMBOK, un método es un medio para lograr un efecto, salida, resultado o entregable del proyecto. Y establece una serie de métodos. Métodos relacionados con la metodología que vayamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles serían los métodos más comunes? Con métodos de recopilación y análisis de datos, métodos de estimación y métodos para las reuniones y eventos. Y aquí, bueno, pues salen esos tres grandes grupos. Bueno, en todas hay otra clasificación, dentro de la clasificación establece otros modelos, otros métodos y otros artefactos que vamos a ver después. Bueno, pues aquí existirían ejemplos de esos distintos métodos en cada uno de los grupos que he mencionado anteriormente. Y nos dice un poco cómo son las pautas para desarrollar esa metodología. Y por otro lado está otro concepto que es el concepto de artefacto, que puede ser plantillas, documentos, salidas o entregables que nos sirvan del proyecto. Entonces, bueno, por ejemplo, un diagrama de Gantt podría ser un ejemplo de artefacto. Un acta de constitución podría ser un ejemplo de artefacto. ¿Cuáles serían los artefactos comunes? Pues artefactos relacionados con la estrategia.
artefactos relacionados con la bitácora y los registros, planes, diagramas jerárquicos, las líneas bases, que antes hablé de la línea base de cronograma y la línea base de coste. Y también estoy hablando del alcance, que sería la tercera línea base. Datos e información visuales, ejemplos de informes, acuerdos y contratos. Estos serían artefactos que se nos plantea para utilizarlos en los proyectos. Igual que antes, en el PMBOK nos establece una serie de artefactos. No están todos los que pudieran estar, o sea, puede haber más artefactos y en función de nuestros proyectos podemos utilizar alguno de estos o otros. ¿Y en qué dominio de desempeño se utiliza el artefacto? Y por último, ya esto me salga un poco del contenido del PMBOK. Para aquellos que os interese el tema de la certificación PMP, algunos me consta que hay algunos certificados entre los asistentes. Bueno, pues el esquema de contenido del examen a partir de enero de 2021, el que se estaba siguiendo incluso antes de publicarse el PMBOK en la edición 7, que se publicó en agosto, la versión en inglés, y está ahora para salir recién calentito del horno la versión impresa del PMBOK en español. A lo mejor después nos confirma Elena que ya está publicado. Yo lo tengo pedido. Bueno, pues, ¿cuál va a ser el contenido de los exámenes de PMP? Que aquí ha habido cambios también importantes. Aquí se establecen, fijaros que antes nos hablaba de 3 dominios de desempeño y ahora aquí nos hablan de 3 dominios de la dirección de proyectos, que son un dominio vinculado a las personas, un dominio vinculado al proceso de dirección de proyectos y un dominio relacionado con el entorno del negocio. Y el peso que tiene cada una de ellas en la certificación. Por otro lado, se han introducido las metodologías ágiles, entonces hay un peso del 50% en las preguntas que son de metodologías ágiles y un 50% de metodologías tradicionales. Y los grupos de procesos, por ejemplo, también la parte de inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento y control y de cierre, también tiene su peso en el número de preguntas cara a la certificación del PMP. Entonces, bueno, aparte de conocer el PMBOK 7, aquí os enseño, que algunos ya se lo conocen y muy bien, lo que era el PMBOK en la versión 6. Esta versión no está anulada, esta versión sigue vigente. Un enfoque a procesos. Podemos también ver, igual que está el PMBOK, pues la ISO 21500 o el PM cuadrado o el PRINCE2. Hay muchas referencias relacionadas con enfoque a procesos en dirección de proyectos. Y por otro lado, la guía que tiene PMI de prácticas ágiles, que es un documento que acompañaba al anterior PMBOK, que muchos no lo saltaban, pero que estaba ahí. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta porque el 50% del examen pesa la parte de metodología ágiles. Y bueno, creo que me he enrollado un poquito más de lo que me esperaba. No sé si hay alguna pregunta, pero antes de las preguntas, si os parece, cedo la palabra a Elena, que es la presidenta del capítulo de Andalucía de PMI, que os lo va a presentar para... Alguno puede ser miembro del capítulo o para que sepáis qué hace el capítulo y para qué sirve y ideas que nos pueden servir a todos con este enfoque que vimos en el curso o los que vamos a ver en el curso que empieza el miércoles que viene, que es la siguiente edición. Bueno, pues te cedo la palabra, Elena. Muchas gracias, Guillermo. Gracias sobre todo por invitarme a estar aquí, por eso, darme la oportunidad de presentar tanto al PMI como al capítulo de Andalucía. Voy a tratar de, bueno... ¿Te dejo compartir? Sí, sí puede ser. Si no te dejo, no... Vale. ¿Veis la pantalla? ¿Me estáis viendo la presentación? Sí. Sí, sí. Vale, bueno, pues nada, la presentación un poco era sobre todo por hacerlo un poco más alegre, que si no yo, como hablando me enrollo mucho.
Vamos, simplemente quiero hacer una visión rápida de lo que es el PMI, de lo que es el capítulo, y al final, bueno, como tampoco quiero robaros mucho tiempo, pues sobre todo dejaré los datos de contacto para animaros a que, bueno, pues si queréis conocer algo más, contactéis con cualquiera de nosotros a través de redes sociales o de cualquiera de los puntos de contacto que os comento ahora. ¿Se ve bien así? Lo pongo en modo presentación. Como te sea más cómodo. Vale, pues si viene bien así, lo dejo. Vale. Bueno, pues al final el Project Management Institute, que son las siglas de PMI, sabéis que se fundó en el 1969. Guillermo, la presentación a la que asististe fue el 50 aniversario. Ah, perdón. Hace un par de años, nada. Y bueno, es la principal organización mundial dedicada a la dirección de proyectos. Actualmente es la mayor entidad sin ánimo de lucro y está integrada pues, bueno, pues por profesionales, como veis en este mapa que he puesto, de los 5 continentes, ¿no? No ya solo en la parte de América y Europa, sino que veis que tanto en Latinoamérica, que son bastante potentes colaboradores, como bueno, pues en África, Asia, hay un montón de capítulos y además bastante activos. Aquí os pongo un poco las cifras de lo que es PMI, porque al final el PMI, a través de la promoción global, de la creación de redes, de la colaboración, investigación, educación, etcétera, pues bueno, lo que se trata es de preparar a las organizaciones y a los individuos para que puedan trabajar, bueno, pues en este mundo tan cambiante y dinámico que tenemos, ¿no? Además, todos sus procedimientos han sido reconocidos por las entidades gubernamentales y privadas más relevantes. Ayer me hablaba de ANSI, pero bueno, pues sabéis que las administraciones públicas pues lo demandan cada vez más, tanto a nivel bueno, español, americano, europeo y tal, las distintas certificaciones que tenemos, ¿no? Los objetivos del PMI son muchos, pero bueno, sobre todo fomentar la profesionalización de la dirección de proyectos, contribuir con calidad y procedimientos reconocidos a la profesión y también pues, bueno, proveer un reconocido foro para el intercambio de ideas y de soluciones generadas por los distintos miembros que tenemos en los distintos capítulos. Y sobre todo, bueno, pues seguir trabajando en nuevas áreas y enfoques, adaptándonos a las nuevas realidades y necesidades que van surgiendo, ¿no? Aquí os pongo un poco una foto. Bueno, aquí en esta primera, antes de cambiar, los números son brutales, ¿no? Hay más de 1.600.000 certificados. Aquí en el lateral los tenéis desglosados por cada una de las áreas. Está en 220 países. Hay 304 capítulos a día de hoy y 5 de ellos son potenciales, que quiere decir que están trabajando en el papeleo previo que hay. Una red de más de 15.000 voluntarios, y trabajamos con más de 100 organizaciones a nivel global. Aquí os pongo un poco, porque bueno, entiendo que de alguna forma estáis interesados en las certificaciones que pueda tener PMI en este caso. La que más conocéis y las que nombraba Guillermo es el PMP, que es el Project Management Professional, está también el CAM. Y luego después, bueno, pues tenemos tanto la RIDI, que es para dentro de la parte de educación y centrada en los chicos antes de entrar en la universidad, luego incluso, bueno, pues para gente máster, el tema del portfolio que hablaba también Guillermo antes, temas más concretos como puede ser el schedule, la planificación, la gestión de riesgos, tanto positivos como negativos, y bueno, ya a nivel más ejecutivo, pues ahora mismo estamos trabajando en Greenline y en la parte de una microcredencial por ahora, pero de transformación de organización, que se está demandando mucho. Os pongo también aquí de las distintas herramientas que nombrábamos antes. Guillermo ha nombrado una de ellas, que es el PMI Standard Plus. Pues bueno, sí que uno de los retos que tiene PMI es adaptarse a lo que llamamos el PMI 4.0, ¿no? Adaptarse a las nuevas formas de conocimiento que hay, a las nuevas formas de trabajo, y ahí lo que tenemos es, bueno, pues una serie de herramientas en diferentes formatos, y ahí veis de las diferentes que pongo, los distintos productos, pues bueno, están tanto algunos que son, los llamamos compañeros de carrera, como el Navigator, donde te va diciendo, te va enfocando según tus necesidades y según tus gustos que tienes, pues para dónde te gustaría tirar o no, y es una herramienta que, bueno, que te va un poco guiando según lo que le va indicando. Otras que son fuentes de conocimiento, el PMI Edge, el PIX, el Standard, Projectify, projectmanagement.com, etcétera, etcétera.
Vamos, como decía, hay mucha información de muchas de ellas y si estáis interesados, pues os puedo comentar en cualquier momento, ¿no? Pero aquí hay tanto, sobre todo están accesibles algunas de ellas incluso para miembros de PMI, obviamente son de pago, pero la gran mayoría de ellas, pues para todos los miembros de PMI, son gratuitas. Y de hecho hay algunas como Kickoff y algunas más que son gratuitas, aunque no se sea socio de PMI, ¿vale? Bueno, hay también podcasts, hay una serie de herramientas, como decía, ¿no? Para adaptarse un poco al tipo de formación con el que trabajamos hoy en día. Aquí, bueno, esto es una presentación de PMI donde un poco hablaba de la evolución que se ha tenido a lo largo del año. Uno de los últimos logros que ha sido la colaboración con TED, con los de TED Talks. Y bueno, pues estamos trabajando con organizaciones que nos pueden ayudar, no solo a la dirección de proyectos, sino pues en las habilidades blandas que también hablaba Guillermo antes, ¿no? Temas de liderazgo, temas de comunicación, etcétera. Y ahí lo que estamos haciendo es estableciendo sinergias con otras organizaciones, ¿vale? Por centrarnos ya en la parte del capítulo y de España, bueno, pues aquí os pongo una foto, la acabo de actualizar. Es verdad que con el tema de la pandemia ha hecho un poco de daño en el número de socios y tal, sobre todo por aquello de que la parte de networking, que es lo que más nos gusta a todos, pues bueno, no está siendo fácil, ahora ya lo vamos a retomar un poco. Y bueno, ahí veis que tenemos los 5 capítulos por orden de creación, pues fue Madrid el primero, que además cubre un amplio territorio, no solo la Comunidad de Madrid, sino el resto de las que veis ahí. Después está Barcelona, Valencia, que además de la Comunidad de Valencia, pues Baleares y la región de Murcia. Después fuimos nosotros en febrero del 2018, que cubre Andalucía y Ceuta y Melilla, con 181 socios a día de hoy. Hemos llegado a tener 230, pero bueno, ahora estamos a ver si recuperamos un poco camino. Y Galicia, que fue un poquito después que nosotros y que a día de hoy pues son los socios que tienen. Perdona, que lanza el ratón lejos. Bueno, pues por centrarnos un poco en el capítulo de Andalucía ya, como decía, ¿no? La meta, nuestra visión y visión, que es lo que tenemos publicado en la página principal, al final no es más que la misma que compartimos con todo el resto de capítulos, ¿no? Es promover y desarrollar pues, la práctica de la dirección del proyecto en todas las áreas de aplicación. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, la misión del capítulo se desglosa en estos propósitos que pongo aquí: fomentar y establecer los estándares de la dirección de proyectos, contribuir con calidad y alcance y favorecer, pues bueno, esto, ¿no? Al final, un foro para el libre intercambio de ideas, para estar en contacto con nuestros pares, con el resto de organizaciones y de empresas con las que al final compartimos el ecosistema. Como un resumen de lo que nos podía aportar el capítulo, todas las actividades del capítulo nuestro, nosotros ahora mismo tenemos una política de puertas abiertas, también por propio conocimiento y difusión de la labor que se hace. Hay algunas que son exclusivas para socios, evidentemente, pero bueno, estas prácticamente todas son abiertas al resto de miembros, tanto de PMI como de otros capítulos. Y aquí, bueno, por organizarlo un poco en el triángulo del talento, que si no conocéis lo vais a conocer en breve seguro, que en el curso, el triángulo del talento de PMI pues, se basa en 3 áreas principales y además las 3 hay que tener conocimiento, tanto para sacar la certificación como para luego mantenerla. Y evidentemente todas estas certificaciones nos dan los tan ansiados PDU, que son las unidades en las que se van midiendo las diferentes acciones formativas en las que vamos incurriendo pues, durante los siguientes años a tener nuestra certificación PMP, o ACP o la que sea, y que nos va habilitando para mantenerla, ¿vale? Entonces, en cuanto a la parte del pilar técnico, tenemos tanto asistencia a reuniones, encuentros periódicos, podcast, webinars y reuniones mensuales, newsletters, herramientas y portales de PMI, los que he hablado, más otras con las que trabajamos. En cuanto a liderazgo, pues bueno, asistencia a eventos internacionales, el Virtual Experience Series que ha sido la semana pasada, participación en ponencias y grupos de trabajo, compartir experiencias tanto con socios pues como invitados al capítulo, participación en grupos de voluntarios y luego, bueno, en la parte de gestión estratégica y de negocio, pues los talleres en los que trabajamos, las ponencias sobre temas de interés, la organización de eventos, visitas a empresas, visitas a proyectos, el Pulse Profession, que es el informe anual que saca PMI sobre el estado de la profesión,
Y bueno, al final, pues en el capítulo contamos con más de 200 profesionales certificados, trabajando en las distintas empresas españolas, andaluzas, tanto con sede aquí como administraciones públicas, por supuesto universidades. Y al final ese es uno de los grandes potenciales que tenemos, ¿no? Esa red de contacto y de experiencia. Y como decía, la mejor manera de conocernos es, bueno, acercando al capítulo, tanto a través de webinars, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una de, bueno, he dejado esta foto porque veáis lo que hacemos, lo que hacíamos cuando nos dejaban juntarnos. Ahora es lo mismo, pero como esta que estamos haciendo ahora, ¿no? Un poco a través de Teams, ya estamos montando, nos hemos animado y la reunión anual de este año, que va a ser creo que el 20 de noviembre, lo vamos a hacer, no os puedo dar datos todavía, que mis compis de eventos me regañarían, pero bueno, lo vamos a hacer presencial y queremos que de nuevo pues, podamos estar en contacto, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más. Le dije a Guillermo que sería breve. Si tenéis preguntas o lo que sea, por supuesto que encantada. Aquí tenéis bueno, pues los distintos canales de comunicación. Os ponía ahí los QR, sobre todo tanto de la página web como del canal de LinkedIn, más que nada porque en LinkedIn es donde es nuestra fuente principal de información y comunicación. Y luego, bueno, pues la página, al final, la página web donde tenemos resto de datos de contacto, la agenda, los eventos próximos con los que trabajamos, información sobre el grupo de voluntarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, salvo que tengáis preguntas, pues, o queréis que os convenza del por qué hacer el curso, el por qué ser directores de proyecto, que teníais algunas transparencias también de apoyo por si aún no había convencido a Guillermo lo suficiente, pues aquí estoy y de nuevo os invito a que nos conozcáis y a que cualquier información que necesitéis, pues bueno, le pedís mi contacto directo a Guillermo si os es más cómodo y si no, pues con cualquiera de estas vías estamos para eso, estamos dispuestos a ayudar. Gracias de nuevo, Guillermo. Gracias, Elena.